Amén. Se siente la presencia del Señor en este lugar. Damos la bienvenida a cada uno de ustedes que han llegado a la casa de Dios, al centro de amistad cristiana. Nos sentimos felices que nos honran con su presencia. Y hermanos, estamos contentos que un domingo más el Señor nos concede venir a la casa de Dios. También digo, me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y estamos felices que el Señor nos ha permitido esta oportunidad de poder llegar a la casa de Dios. Amén. Bienvenidos todos, estamos contentos porque tenemos visita en este día por primera vez. Y estamos contentos que está con nosotros Caridad Santana. ¿Dónde está Caridad? Dios te bendiga, Caridad. ¿Qué deseamos para ella? Dios te bendiga, esperamos que sientas en casa con nosotros y hagas esta tu familia, tu casa, amén, para venir a buscar de la presencia del Señor. Estamos felices también porque está con nosotros la familia Quiñones también. Dios los bendiga a todos ustedes. Y ahora un aplauso para la familia Quiñones. Estamos contentos, ¿verdad?, de tener a cada uno de ustedes en la casa del Señor. Estamos felices también porque estamos jóvenes de regreso del campamento. Vienen gozosos, vienen en fuego. He escuchado buenos reportes, hermanos, del pastor, ¿verdad?, del campamento, de cómo se han gozado en la presencia del Señor los jóvenes. Estamos felices de que el Señor, ¿verdad?, hizo grandes cosas en este lugar. Cuando éramos una iglesia más pequeña, llamaba a todos los jóvenes para que dijeran unas palabras, pero ya el grupo ha crecido muy grande. Amén. Yo creo que, ¿cuántos jóvenes mandamos al campamento? ¿Cuántos eran todos? 24 jóvenes y juniors. ¿Cuántos jóvenes? Es una bendición. Cantidad de jóvenes. Yo soy producto de campamentos juveniles, ¿verdad? Mis padres me mandaron a los campamentos, invertían en mí, ¿verdad? A veces con sacrificios, ¿verdad?, para mandarnos a los campamentos de juniors, ya después de jóvenes. Y hermanos, hicieron un impacto muy grande en nuestras vidas. Y entonces, hermanos padres, la inversión que ustedes hicieron en sus jóvenes, amén, son semillas que se siembran, ¿verdad?, para un futuro, ¿verdad?, muy hacia adelante. Y a veces en un campamento fue, ¿verdad?, donde Dios llama, donde Dios nos llena, donde el Espíritu Santo, donde Dios nos da palabra de confirmación en nuestro llamado. Hay algo de ir al monte, hay algo de aislarse de la rutina y ir a un lugar a consagrarse para Dios. Y hermanos, es bonito. Y hermanos, yo los felicito a los que pudieron mandar a sus jóvenes al campamento. Amén. Va a ser de grande bendición en sus vidas y en su futuro. Hermanos, vamos en este día ya prepararnos para entrar en la palabra de Dios. Tengo un mensaje. No sé si lo voy a poder terminar todo en este día. A lo mejor estoy pensando hacerlo un mensaje de 2 partes, pero vamos a ser dirigidos por el Espíritu Santo y vamos a ver qué tan largo podemos ir en este mensaje, pero quiero redimir el tiempo porque soy respetuoso al tiempo de cada uno de ustedes, pero siento que tengo una palabra para la iglesia y voy a invitarles que abren sus Biblias a Primera de Reyes, capítulo 19. Vamos a comenzar del versículo 1 al 4. Primera de Reyes 19, 1 al 4 será la escritura que vamos a estar leyendo en este día. Book of 1 Kings chapter 19 verses 1 through 4 will be the word of scripture. If you do not speak Spanish, we have headphones that you can use where we have interpreters. Amen. I invite you to take advantage of that service. Amen. Amen. Primera de Reyes 19, 1 al 4. Tiene su Biblia, ábrelo. Si no nos puedes seguir ahí en la pantalla. Dice: acá
dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, diciendo: así me hagan los dioses y aún me añaden, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Versículo 4. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morir, se dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. En este día yo quisiera predicarles un mensaje titulado La voz de Jezabel. La voz de Jezabel. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias. Tu palabra ha sido leída, tu palabra, la verdad, es digna de ser recibida por todos los hombres. Te pido, Padre, que unges estos labios de barro para que toda palabra voceada sea bajo la unción de tu Espíritu. Que tu palabra caiga en buena tierra, Señor, produzca fe, esperanza y amor. Yo sé que no, Señor, en este día yo quiero ponerme a mí a un lado y dejar, Señor Jesucristo, que tú hables a tu pueblo, que tú prediques a través de ese instrumento, Señor. Soy un vaso, Señor, imperfecto, pero tu palabra, tu unción es perfecta, Padre. Y te pido en este día que tú hagas la obra sobrenatural. Tú conoces cada necesidad. Te pido que tus dones inefables operen para la edificación de tu iglesia. Que tú seas, Padre, el que hables a tu pueblo, Señor. Que tú seas el que obras en cada corazón. Que tú seas, Señor, el que se manifieste en grande manera, Señor, para que cuando salgamos de este lugar alguien diga: yo he escuchado de Dios, yo he sentido la presencia de Dios y mi vida nunca ha sido la misma. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares en la presencia del Señor. La voz de Jezabel. Una de las escenas más impactantes de la Segunda Guerra Mundial ocurrió no solamente en los campos de batallas, sino también en las ondas de los radios. Las naciones descubrieron que una voz podía convertirse en una arma. Por medio de transmisiones, propagandas, noticias falsas y amenazas, los enemigos intentaban quebrar emocionalmente a los soldados antes de enfrentarlos físicamente. Las naciones descubrieron algo muy grande: que una voz podía convertirse en una arma poderosa. Les decían: sus líderes los han abandonado, su ejército está perdiendo, nadie viene a rescatarlos, rendirse ahora. La estrategia consiste en ganar la batalla en la mente antes de comenzar la batalla en el campo. No siempre era necesario disparar más bien una bala. A veces bastaba con enviar una voz. Yo he visto algo muy poderoso, y no sé si ustedes lo han visto ahí en las redes sociales, que a veces dicen: ahí está uno parqueado ahí de verde, vestido de verde, con un vehículo oficial, y todo el mundo se espanta y empieza a correr la voz y nadie quiere salir. ¿Saben de lo que estoy hablando? Algunos están actuando como que no sé lo que están vestidos así como el hermano Pablo, de verde, y todo el mundo se asusta por un comentario, por una voz de duda, de temor, y todo el mundo se impactado. Esto es exactamente lo que vemos en la vida de Elías. Jezabel no llegó personalmente
con una espada. No organizó inmediatamente un ejército. No apareció frente a Elías para enfrentarlo cara a cara. Envió un mensajero. Envió palabras. Envió amenaza. Jezabel comprendía que si podía introducir su voz en la mente de Elías, tal vez podría lograr que una amenaza, lo que 450 profetas de Baal no habían logrado con todo su sistema religioso. Elías acababa de vivir un momento poderoso en su ministerio. Había confrontado al rey Acab, había desafiado a los profetas de Baal, había reparado el altar de Jehová. ¿Cuántos se acuerdan de la historia? Había orado y fuego había descendido del cielo. Y el pueblo había caído sobre su rostro gritando: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Después de Elías volvió a orar y lluvia después de años de sequía. Sin embargo, el mismo hombre que resistió a cientos de falsos profetas comenzó a correr por causa de una sola voz. Y la escritura dice: viendo pues el peligro, escúchame bien, se levantó y se fue para salvar su vida. Lo sorprendente es esto, hermanos y amigos, que Elías todavía no había sido atacado. Jezabel no lo había tocado. Elías huyó, no por algo que Jezabel había hecho, sino por algo que Jezabel dijo que haría. Ustedes saben que la voz de una mujer es poderosa, hermano. Aleluya. Hay Cristo, hermanas. Hay Cristo, mujeres. No, nadie quiere decir amén, gloria a Dios. Quiero en este día nomás aclarar que este mensaje no es para echarle tierra, como decimos los mexicanos, a las mujeres, sino estoy hablando de un espíritu detrás de la voz de Jezabel. Jezabel no ni siquiera había tocado. Hay gente aquí que está sufriendo de cosas que ni siquiera han sucedido todavía. Hay gente que no puede dormir en la noche por el pensamiento de algo que pudiera pasar en su vida. Hay gente que ha llegado a esta iglesia ansiosos, con problemas. Por fuera te miras bien, pero por dentro tienes luchas muy eternas. Elías huyó no por algo que Jezabel había hecho, sino por algo que Jezabel dijo que iba a hacer. Aquí está la batalla, aquí el mensaje. No toda voz, escúcheme, que anuncia tu destrucción tiene la autoridad para cumplir lo que anuncia. No sé si me escucharon. Y voy a decir una vez porque está tan poderoso eso. No toda voz que anuncia tu destrucción tiene la autoridad para cumplir lo que anuncia. A mí no me importa que fue tu padre, tu madre, tu esposa, tu ex esposo, tu esposo. Amén. No toda voz tiene autoridad para cumplir lo que Dios ha destinado en tu vida. Hay personas que han sido derrotados por lo que les sucedió, han sido paralizadas por lo que escucharon. Una palabra de rechazo, una crítica, una amenaza, un diagnóstico de un doctor, una acusación, una conversación, una voz del pasado, una frase que alguien pronunció cuando eras niño. Ay, no sé a qué lo estoy predicando en este día. Una declaración que se quedó viviendo dentro de ti. Y has cargado esas palabras. Ya estás grande, ya estás mayor y todavía cargas esas palabras en tu corazón, esos resentimientos de algo que afectó tu vida, tu mente, tus acciones.
Tal vez la persona ya salió de tu vida, pero su voz todavía vive en tu mente. Aleluya. La relación terminó, pero la voz continúa. La temporada pasó, pero la voz permanece. La herida cerró por fuera, pero la voz sigue hablando por dentro. Y cuando menos piensa, la herida empieza a arder otra vez. El problema no es solamente lo que Jezabel dijo. El problema es que Elías comenzó a darle credibilidad a su voz. Por eso este tema le intitulamos La voz de Jezabel. Y no estamos hablando como estaba explicando, para etiquetar irresponsablemente a una mujer. No. Estoy hablando de un espíritu que tenía una mujer. No estamos utilizando el nombre de Jezabel como un insulto para alguien fuerte o influyente o difícil. Esa fue una reina histórica que promovió la idolatría, manipuló la autoridad, persiguió a los profetas y trató de silenciar la voz de Dios. En este mensaje, la voz de Jezabel representa todo patrón de intimidación, de manipulación, de control, de acusación, de oposición, de intenta callar la voz de Dios en tu vida. La pregunta no es si Jezabel va a hablar. La pregunta es qué voz tendrá la autoridad para dirigir tu vida. Porque no peleamos contra sangre ni carne, dice la Biblia, sino contra principados, potestades en los aires que gobiernan, que vienen a destruir y matar lo que Dios ha destinado en tu vida. Y la pregunta es, ¿cuál voz vas a escuchar? ¿Vas a escuchar la voz de intimidación, de manipulación, de control en tu vida, o vas a escuchar la voz de Dios? Y la voz, la palabra de Dios todavía tiene poder para destruir y demoler toda artimaña del infierno. No importa qué tan atrás de tu pasado se habló esa voz, hay una voz que tiene poder para derribar toda fortaleza, para pudrir todo yugo del pasado. Alguien diga gloria a Dios. Jezabel era una hija de Baal, rey de los sidonios. Su nombre y trasfondo estaban vinculados con un culto pagano a este Dios llamado Baal. Cuando se casó con Acab, el rey, no se limitó a conservar sus creencias personales. Introdujo agresivamente la adoración de este falso Dios de Baal en Israel. Mandó matar a los profetas de Jehová. Este es un espíritu que trata de silenciar la voz de Dios. Sostuvo económicamente a cientos de falsos profetas. Manipuló el poder político. Promovió idolatría y corrupción en todo el reino. El conflicto entre Elías y Jezabel no era simplemente un problema entre dos personalidades fuertes, no. Era un choque entre dos sistemas. ¿Cuántos saben que aquí también en el mundo operan dos sistemas, dos reinos? Un sistema de las tinieblas y un sistema de la luz, del reino del Señor. Elías representaba la voz profética que llamaba a Israel a regresar a Jehová. Porque esa es la voz de Dios, es lo que estamos predicando. Estamos queriendo predicar a las almas, a la gente, que hay un mensaje de salvación. No estamos aquí promoviendo otra iglesia más, no estamos aquí promoviendo otra religión del mundo, no. Estamos queriendo en este día a promover un mensaje que trae vida. ¿Cuántos me están escuchando? ¿Cuántos se acuerdan cuando entraron perdidos por esas puertas? Pero se predicó el mensaje que trae vida y trajo luz a las tinieblas de tu vida. Trajo vida donde estaba muerte. Trajo restauración donde había miseria. Trajo vida y vida en abundancia. ¿Cuántos se acuerdan? ¿Cuándo pueden alabar a Dios por la salvación? ¡Aleluya!
mandaba la voz profética que llamaba a Israel a regresar, pero Jezabel representaba más bien un sistema que intentaba reemplazar la autoridad de Dios. En 1 de Reyes, el 18, Elías desafió a los profetas de Baal en el monte Carmelo. Baal era considerado una de las deidades relacionada con la tormenta, el fuego y la fertilidad y la lluvia. Imagínense. Sin embargo, los profetas de Baal clamaron durante horas y no ocurrió nada. Sin embargo, entonces Elías reparó el altar, colocó el sacrificio y aún mandó derramar agua sobre él. Y después oró, el fuego de Jehová descendió. Aquello no fue solamente un milagro, hermanos. Fue una demostración pública de que Baal era impotente y Jehová era Dios. Porque el Dios Todopoderoso usó lo que representaba ese Dios contra ese mismo Dios. Para demostrarle a todo el mundo que el fuego que venía del cielo de Jehová de los ejércitos era más poderoso que el fuego que podían ofrecer los profetas de Baal. Después de esa gran derrota, Acab fue y lo contó a Jezabel todo lo que ocurrió. Entonces Jezabel envió su mensaje. El texto nos muestra que el ataque cambió el escenario completamente. En el capítulo 18, la batalla ocurrió públicamente sobre el monte. En el capítulo 19, la batalla ocurrió previamente en la mente ahora de Elías. En el capítulo 18, Elías enfrentó a los profetas de Baal, pero en el 19 enfrentó sus pensamientos. En el capítulo 18 cayó fuego del cielo. En el capítulo 19 cayó temor sobre el corazón. Hay victorias, hermanos, públicas que deben de ser protegidas a las batallas privadas que llegan después. La voz de Jezabel ataca después de tu mayor victoria. Paz de Cristo, jóvenes. Paz de Cristo, juniors. Que regresaron del campamento en victoria. Saben que el diablo está esperando cuando tengas tu mayor victoria para atacarte. ¿Saben por qué? Porque esos son los momentos cuando bajamos la guardia. Saben que el diablo te va a estar esperando al salir por las puertas de esta iglesia después de una grande victoria que puedes recibir en la iglesia. Los primeros personas que han caído en la historia han sido personas que han caído, han tenido su mayor caída después de una grande victoria. La voz de Jezabel no llegó antes del monte Carmelo, llegó después del fuego, llegó después del milagro, llegó después de la victoria, llegó después de que el pueblo reconoció que Jehová era Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Esto nos enseña que el enemigo no solamente te va a atacar cuando estás débil, también te puede atacar después de que Dios te ha usado poderosamente, después de que has tenido una grande experiencia con Dios. Hay una vulnerabilidad que puede aparecer después de una grande victoria en tu vida. Elías había enfrentado una confrontación espiritual intensa, había esperado durante horas, había orado, había ejecutado juicios sobre los falsos profetas, había subido nuevamente al monte, había colocado su rostro entre sus rodillas, había orado 7 veces para la lluvia y después corrió delante del carro de Acab. Elías estaba espiritual, física y emocionalmente agotado. Entonces llegó la voz. El enemigo sube cuando estás cansado muchas veces, cuando estás fatigado emocionalmente, cuando estás muy ocupado en miles de cosas que quizás pueden ser hasta importantes, pero sabe cuando has derramado demasiado muchas veces,
¿Sabe cuando han ministrado a todos, pero nadie te ha ministrado a ti? ¿Sabe cuando has fortalecido a otros, pero tú mismo estás débil? ¿Sabe cuando estás sonriendo por dentro en público, pero llorando en privado? No podemos juzgar a las personas a cómo se mira el retrato en su perfil de Facebook o de Instagram o de cualquiera de sus redes sociales. Amén. Porque a veces por dentro puede ser otra cosa totalmente diferente. Él ya lo sabe, este espíritu sabe cuando estamos sonriendo por fuera, pero por dentro hay lágrimas. Saben que el cansancio puede alterar tu percepción. Hay gente que está caminando cansado ahorita. Vinieron a esta iglesia casi arrastrándose porque emocionalmente, espiritualmente están cansados de la vida. Están cansados de que la vida les ha dado puras vueltas. Amén. No muy buenas, amargas. Y están cansados, están cansados. Esos son los momentos que el espíritu de Jezabel, la voz de Jezabel está buscando hablar duda en tu mente. Mejor quítate la vida, nadie se interesa contigo. ¿Por qué vas a la iglesia si tú nunca vas a cambiar? Esta es una buena. ¿Por qué vas a la iglesia si hay puros hipócritas? ¿Sabes lo que le dije a uno que me dijo? Yo no voy a la iglesia porque hay muchos más hipócritas allá afuera. En la cantina donde te gusta estar. Hay más hipócritas allá afuera con gente que dice que son tus amigos, pero cuando ya no hay dinero en la cartera y ya no hay cervezas para compartir, cuando estás en el hospital o en una cárcel, cuando estás en necesidad, ¿dónde están tus amigos? Esos son hipócritas también. ¿Amén? El agotamiento puede ser una voz falsa, parezca que más poderoso de lo que realmente es. Cuando estás cansado, una crítica puede sentirse como una condenación. Una puerta cerrada puede parecerse el final de tu vida. Hay gente que ya quiere tirar la toalla porque no funcionó un trabajo que usted pensó que iba a funcionar para usted. O porque alguien le dijo que usted nunca iba a tener éxito en la vida. ¿Quién dijo que esa persona tiene la palabra final en tu vida? Dije, ¿quién dijo que esa persona tiene la palabra final de tu vida? Si yo hubiera creído todas las voces cuando yo estaba caminando y creciendo en mi caminar con Dios, yo no estuviera en el lugar que me encuentro ahora. Pero gracias a Dios por las voces que de derrota, de maldición que hablaron, porque no solamente preparó una plataforma para que Dios se levantara y dijera: yo he dicho, y lo que yo he dicho en tu vida, eso es lo que va a traer resultado. Alguien diga gloria a Dios. Es como el boxeador cuando le gusta el box. Pueden sobrevivir 12 saltos, pueden recibir golpes fuertes, pueden permanecer de pie hasta que suene la campaña final. Pero cuando regresa a su esquina, muchas veces su cuerpo comienza a temblar porque empieza a sentir la intensidad de su pelea. Durante la pelea, la adrenalina lo mantuvo en pie. La voz del entrenador que le hablaba y le decía: hazle de esta manera, no te des por vencido. Después de la pelea, su cuerpo comienza a sentir el impacto de todo lo que soportó. El temblor después de la batalla no significa que perdió, significa que peleó. Elías estaba temblando después de su grande batalla, no porque Baal le hubiera perdido o vencido, no porque el fuego lo hubiera caído, no porque Dios lo hubiera abandonado, no, Señor. Estaba cansado en ese momento, sintiendo el impacto de su pelea. Algunas veces hemos juzgado como falta de fe lo que en realidad es agotamiento muchas veces.
Saben que a veces, escuché un predicador que dijo de esta manera, a veces la cosa más espiritual que puedes hacer en tu vida es descansar. ¿Amén? Y es mejor descansar en la presencia de Dios. Yo no estoy hablando de que venga aquí a dormirse en la iglesia, no, Señor. Estoy hablando de descansar en la paz de Jesucristo y saber que en medio de mis tormentas, en medio de mis dificultades, yo puedo tener paz en medio de la tormenta. Yo puedo tener seguridad que mi vida está en las manos de Dios, y si está en las manos de Dios, todo va a salir bien. Aunque no lo vea, aunque no lo entienda, pero sé que Él está conmigo, y si Él está conmigo, es todo lo que necesito en mi vida. Me está escuchando en este día. Hay un testigo de lo que estoy hablando en este día. Que podemos tener paz en medio de la tormenta. No somos exceptos a la tragedia, no somos exceptos a tener problemas. Vienen dificultades, vienen enfermedades, pero tenemos a un Dios. Hay una voz mayor que habla en nuestra vida y declara: no hay arma forjada contra ti que podrá prevalecer. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Habrá que puede decir amén. ¿Dónde está una iglesia victoriosa? ¿Dónde está lo victorioso? ¿Dónde está lo redimido? Que entiende que ese Dios, que conoce la voz de ese Dios, que todavía tiene poder, que la voz de Dios todavía tiene autoridad, que la voz de Dios todavía rompe cadenas, que la voz de Dios tiene preeminencia sobre todas las voces de este mundo. ¡Aleluya! Alabado sea el nombre del Señor. Algunas veces hemos juzgado por falta de fe, hemos llamado debilidad espiritual lo que también necesita a veces descanso. La primera respuesta de Dios a Elías no fue un sermón, le dijo: fue descanso. No fue reprensión, fue alimento. Dios envió un ángel que lo tocara, y mira lo que le dice: levántate, come. Eso significa que Dios conoce la diferencia entre la rebelión y el agotamiento. Dios no avergonzó a Elías por estar cansado. Lo cuidó, lo alimentó, mandó cuervos para que lo alimentaran. ¿Cuántos saben que Dios no tiene límites para suplir nuestras necesidades? Si Él tiene que usar la creación para alimentarnos y darnos la victoria, Él lo hace. Si Él tiene que usar un asno para hablar, Señor, al pueblo, al profeta, lo hace. Gloria a Dios, porque Dios no tiene límites. Lo dejó que descansara, que durmiera Elías, pero también lo fortaleció. Fíjense esto: Dios no siempre comienza corrigiendo tu conducta. Algunas veces comienza restaurando tus fuerzas. Esa prueba que estás teniendo ahorita, esa lucha que estás confrontando, esa situación no está ahí para derrotarte, está ahí para restaurar tus fuerzas. No tomes decisiones permanentes bajo emociones temporales. Voy a decir esto otra vez: no tomes decisiones permanentes bajo emociones temporales, porque las emociones cambian. Un momento puede estar los científicos han descubierto que las emociones pueden cambiar hasta cada 3 segundos. Imagínense. No renuncies mientras que estás agotado. No destruyes lo que Dios construyó durante años por algo que sentiste en una noche difícil. No dejes el llamado de Dios porque tuviste una mala semana. Hay unos que quieren tirar la toalla por cualquier cosa pequeña. Esas son lo que hablaba el profeta: las zorras pequeñas, las cosas pequeñas que quieren tratar de desanimarnos, y ahí ya estamos queriendo tirar la toalla. No abandones lo que Dios te ha dado por alguien que te criticó. No interpretes todo tu futuro desde el lugar de tu cansancio. Tal vez no necesitas terminar, tal vez necesitas descansar.
Tal vez no perdiste la unción. Tal vez gastaste tus fuerzas y necesitas esperar en Dios. No confundas el cansancio con una descalificación de parte de Dios. La voz de Jezabel intimida. ¿Para qué? Para hacerte abandonar tu posición en Dios, tu llamado como hijo de Dios. Porque la meta de Jezabel no era solamente asustar a Elías, era sacarlo de su posición. Era para derrotarlo, para que ya no pudiera predicar, desanimarlo tanto, para que la voz de Dios no podía ahora transmitirse a través de la instrumentalidad de Elías. Antes de la amenaza, Elías estaba confrontando a reyes, pero después de la amenaza estaba corriendo en el desierto. Imagínense. Antes estaba sobre un monte retando los profetas de Baal. Después estaba debajo de un árbol enebro, un juniper tree. Antes hablaba con autoridad. Después pedía morirse mejor. Hay gente que ha estado hasta escuchando la voz que le ha dicho: mejor muérate. Es mejor que te mueras mejor. Es mejor que te quites la vida. Al cabo nadie se daría cuenta que no estuvieras aquí. Qué tal mentira y astucia de la voz de Jezabel. La intimidación siempre intenta producir movimiento. Quiere moverte del lugar donde Dios te colocó. Quiere sacarte de tu asignación santa. Quiere sacarte de tu cobertura espiritual. No tienes que hacerle caso al pastor. No le tienes que avisar al pastor de lo que estás haciendo. No tienes que andar. Puedes esconderte. Ese es el espíritu de Jezabel. Sal de tu comunidad donde Dios te ha puesto a trabajar mejor. Aleluya. Para de orar. Cabrón, la oración no hace ninguna diferencia. Has orado mucho y no has sentido ninguna diferencia. El enemigo no siempre necesita quitarte tu don. No tienes que siempre ser un gran escándalo. Basta con convencerte que dejes de usarlo. ¿Por qué oras? ¿Por qué tanto iglesia? ¿Por qué tanto de ir a las células de la semana? Es mucha iglesia, es too much church. Mejor descansa. Mejor invierte tu tiempo en otras cosas. Tú eres importante también. No necesita ver destruir un predicador si puedes solamente silenciarlo nomás. No necesitas quitarle la voz si puedes hacerte sentir que nadie quiere escucharte. Yo me acuerdo cuando estaba pasando mi proceso hace ya casi 10 años o 9 años ya, no me acuerdo, ya perdí el cuento. Estaba en el hospital y yo podía escuchar la voz del enemigo que me decía: mira cómo estás ahora. Mira cómo te tengo ahora en una cama muriéndote. No puedes predicarle a nadie. Esa es la voz de Jezabel. Vas a morir en este hospital. Vas a morir en ese estado. Vas a morir en el problema. No necesita quitarte la voz si puede hacerte sentir que nadie quiere escucharte. No necesitas cerrar la iglesia si puede ser que el pastor se rinda mejor o los líderes se rindan mejor. La intimidación no siempre busca destruirte, busca desplazarte. Fíjense algo importante aquí. La voz de Jezabel quería que Elías dejara el lugar donde su voz tenía autoridad. ¿Ven? Es como el micrófono silenciado. Allá atrás tenemos un sistema del micrófono. Un micrófono puede estar conectado. Este micrófono que estoy hablando está conectado. Puede tener corriente. Tiene corriente porque me pueden escuchar. Puede ser de buena calidad y es de buena calidad. Puede estar en el lugar correcto, está en el lugar correcto ahorita. Puede estar frente a miles de personas quizás. Pero lo único que tiene que hacer el hermano Elber es ir ahí atrás y tocar un botón que silencia todo este micrófono que está activado y no va a producir ningún sonido. No es que perdió su capacidad. No es que perdió su diseño.
No es que perdió su conexión, simplemente fue silenciado. Y déjeme decirle que hay personas que todavía tienen unción, todavía tienen un llamado de parte de Dios, todavía han tenido una experiencia con Dios que necesitan decirle al mundo, todavía tienen algo que decir, todavía tienen una voz, pero el temor ha presionado el botón del silencio. La vergüenza ha presionado el botón del silencio. La crítica ha presionado el botón del silencio. El rechazo, el fracaso te ha silenciado. Alguien te dijo, no eres suficiente, no tienes capacidad, nadie te va a escuchar, ni siquiera sabes hablar, no vas a lograr nada en la vida, no tienes lo que se necesita para abrir tu propio negocio, no tienes lo que necesitas para ir a la escuela y ganarte una maestría, no tienes lo que necesitas para lograr cosas grandes que quieres lograr. Esa es la voz del silencio. Pero Dios me envió a decirle a alguien, es tiempo que quites el silencio de tu llamado. Vas a volver a tener éxito, vas a volver a ser un hombre y una mujer de oración, vas a volver a ser dirigido por Dios, vas a volver a testificar de las almas que Cristo es grande, que Cristo vive, que Cristo reina. Vas a volver a soñar otra vez. ¿Dónde están los soñadores? Vas a volver a levantar tu voz, que por mucho tiempo ha estado en silencio, pero hoy en este día, Dios va a quitar el botón del silencio y vas a alabar a Dios con una voz como nunca le has alabado. Habrá alguien que le puede dar gloria, habrá alguien que puede alabar la gloria de Dios en este domingo, habrá alguien que pueda usar la voz que Dios te dio para alabar al único y verdadero Dios y la vida eterna. Alabado sea el nombre del Señor. Alguien diga gloria a Dios. Aleluya. Jezabel dijo, mañana a estas horas vas a estar muerto, Elías. Pero el día siguiente Elías todavía estaba vivo. Alabado sea el nombre del Señor. Jezabel puso una fecha sobre muerte de Elías, pero la palabra no se cumplió. La amenaza tenía fecha de vencimiento. Lo que intimidó Elías no tenía la autoridad, porque no le pertenecía a ella, le pertenecía a Dios. Dios tiene la palabra final. Dios es el que decide, el que vive, el que muere. Dios es el que decide que se levantó en esta mañana. Porque ahora, alabado sea el nombre del Señor, el sol nace sobre buenos y malos. Hay palabras que fueron pronunciadas sobre ti que ya debían haber sido vencidos. Ya dijeron algo que nunca cambiarías, pero mira cómo terminas ahora. Dijeron que nunca ibas a tener éxito en la vida, ibas a ser un fracasado como tu padre. Dijeron que tu familia nunca te iba a aceptar. Dijeron que nunca ibas a durar en las cosas de Dios. Se le va a pasar. Ahorita es una aleluya, pero va a ver que se le va a pasar después. Cuando no le dijeron esas palabras, esas críticas, hay unos que hasta su propia familia los abandonó para abrazar esta verdad. Bauticé a una persona allá en California, me acuerdo que me decía, antes de bautizarse, me dijo, pastor, si yo me entrego a este evangelio del nombre, mi padre, mis hermanos, todos son pastores allá en Guatemala. Y yo sé que ellos ya me han amenazado y me han dicho que si yo me convierto y me bautizo en el nombre de Jesús, ya nunca más voy a tener familia para regresarme. Pero ella me dijo sus palabras con lágrimas, me dijo, oh, yo quiero decir las palabras de San, como dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y ese día la bauticé en el nombre de Jesucristo. Hay gente, alabado sea el nombre, que ha dejado todo atrás por seguirlo a Él. Aleluya. Hay gente que no tienen esos tipos de amenazas y aún así los entregan a Cristo. Ese es otro mensaje para otro día.
Dijeron que jamás superarías tu pasado, pero mírate ahora. No eres perfecto, pero todavía estás aquí. Todavía tienes una mano para levantar la verdad. Así somos muchos de nosotros. No somos lo que Dios todavía ha destinado que seamos, pero no éramos nada en comparación a lo que éramos antes. Ahora somos un producto totalmente diferente, porque hemos estado en las manos de Dios y Dios ha estado trabajando, aleluya, en nuestra vida. Ha cambiado nuestra mente en baile. Cuando antes no podíamos sonreír, ahora podemos sonreír. Donde antes no teníamos gozo, pero ahora tengo gozo. Donde antes teníamos que correr a las drogas, al licor para tener un momento de felicidad, ahora sin nada, solamente con la presencia de Dios trae regocijo, trae felicidad, trae alegría, trae restauración, trae paz en nuestra vida. Gloria a Dios. No toda amenaza es una profecía de parte de Dios. No todo lo que alguien declaró sobre ti tiene autoridad espiritual sobre ti. Mira lo que dice Isaías 54, ninguna arma, digan conmigo, ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levanta contra ti en juicio. Alguien necesita levantarse y usar la autoridad que Cristo le ha dado a través del poder del Espíritu Santo y decirle: diablo mentiroso, tu voz no tiene autoridad sobre mi vida. Lo que ha declarado Dios sobre mí, eso es lo que será realidad en mi vida. Antes de poner la gloria a Dios por la voz poderosa de Dios. Oh, aleluya. Es tiempo de condenar las voces que hablaron contra ti, las críticas que vinieron contra ti, las amenazas que vinieron contra ti. Y decir: no voy a permitir que esas voces se conviertan en mi profeta. Ninguna voz enemiga tiene derecho de anunciar tu final cuando Dios todavía no ha terminado contigo. Voltea a tu vecino ahí y dile: Dios no ha terminado conmigo todavía. Ahora voltea al otro, el que está al otro lado, y despiértalo si se está durmiendo un poco y dile: Dios no ha terminado contigo todavía. Voy a terminar con este último punto. Les dije que voy a tener que hacer esto una segunda parte. Eso no se pierda el siguiente domingo. Venga el domingo, porque se pone mejor. La voz de Jezabel intenta cambiar tu identidad. Elías llegó al desierto, se sentó debajo de ese árbol y dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida. ¿Cuántos se han sentido en momentos en tu vida donde mejor pensarías, hasta mejor? Nadie quiere decir amén, pero hay momentos en la vida, y algunas personas han llegado aquí que se han sentido mejor darse por vencido. Debemos observar la transformación del lenguaje de Elías. Digo, en el monte Carmelo decía: respóndeme Jehová, respóndeme. Pero en el desierto decía: quítame la vida. ¿Qué cambio? Aleluya. En el monte hablaba como profeta, pero en el desierto hablaba como víctima de su problema. En el monte esperaba fuego, pero en el desierto esperaba muerte. En el monte creía que Dios podía cambiar su nación, pero en el desierto creía que su propia vida no tenía sentido. ¿Qué sucedió ahí? Escuchó demasiado tiempo la voz equivocada. La voz que escúcheme bien, estimado amigo, continuamente va a terminar afectando la manera de que tú ves las cosas. Primero escuchas la voz, después consideras la voz y después repites la voz. ¿No has escuchado ese dicho que las malas costumbres corrompen, o las malas influencias corrompen las buenas costumbres? Por eso nos decían el consejo los padres: dime con quién te juntas y te diré quién eres. ¿Saben lo que estaba refiriendo
ese refrán de sabiduría, que las influencias que permites entrar en tu mente, en tu corazón, eso es lo que va a influir. ¿Sabes qué? Tarde o temprano vas a empezar a hablar como ellos, si los escuchas. Y sabes que finalmente te vas a convertir en la voz que dijo Isabel, que dijo: vas a morir. Después Elías comenzó a decir: quítame la vida. Es que la voz externa se convirtió en el lenguaje interno también. Ese es el peligro. La batalla no solamente consiste en detener lo que otros dicen, hermanos. Escúcheme bien. Consiste en evitar que lo que otros dicen se convertirá en lo que tú dices sobre tu propia vida misma. El enemigo gana terreno cuando su voz comienza a salir de tu propia boca. Es que no valgo nada, soy un pobre hispano, no valgo nada, no puedo regresar a la escuela, agarrar mi educación y ser el gerente, ser el dueño de la compañía donde yo trabajo. Hay muchos se ríen porque no lo creen. Están satisfechos siendo el trabajador toda la vida. Amén. No se pueden imaginarse. Esa es la voz de Jezabel. No quiere que te imagines, no quiere que sueñes, no quiere que logres cosas grandes en la sociedad. Hay personas que repitan las palabras de sus enemigos: nunca voy a cambiar, nadie me ama, ni siquiera mis propios padres me querían, yo no sirvo para nada, siempre voy a estar solo o sola, nadie me va a querer como soy. Mi familia nunca va a ser restaurada. Nada bueno me puede suceder en mi vida. Yo no tengo futuro. ¿Han escuchado esas palabras? Son palabras de una víctima. ¿Quién te enseñó esas palabras? ¿Quién puso esas palabras en tu boca? No fue la voz de Dios, porque Dios no habla así. Dios no puede corregirte, pero no destruye tu identidad. Dios puede corregirte más bien, pero no destruir tu identidad. El diablo quiere destruir tu identidad. Quiere hacerte sentir menos de lo que Dios te ha creado ser. Dios puede confrontarte, muchas veces lo hace para hacernos despertar, pero también te llama por tu nombre. Dios puede revelar tu pecado, pero también te ofrece restauración. Eso es lo bueno de nuestro Dios, que no es como los seres humanos, que cuando cometemos una falla, ¿qué hacemos del ser humano? Lo pisoteamos más. Lo pisoteamos y lo queremos ver ahí siempre derrotado. Pero ¿sabe lo que Dios hace? ¿Sabe lo que representa? Es el buen samaritano que viene y te mira herido, te levanta, te lleva a un lugar donde puede restaurarte otra vez. No te descarta, no te descalifica, te restaura para que te puedas levantar otra vez. ¿Cuántos amaban a Dios por eso? La condenación dice esto: eres un fracaso. Pero la convicción dice: fallaste, pero puedes volver. La condenación dice: todo terminó. Pero la voz de Dios te dice: arrepiéntate y comienza de nuevo otra vez. La condenación te empuje lejos de Dios, pero la convicción te atrae cerca de Dios. Termino con esta última ilustración. Es como el elefante. Se cuenta que algunos elefantes entrenados desde pequeños eran atados por una cuerda fuerte. Cuando eran pequeños intentaban escaparse, pero no tenían suficiente fuerza. Después de muchos intentos dejaban de luchar. Cuando crecían, ya no poseían la fuerza suficiente para romper la cuerda. Permanecían quietos en esa. Ya no tenían esa cadena fuerte, era una cuerda. ¿Por qué? No estaban detenidos por la fuerza de la cuerda. No estaban detenidos por el recuerdo de sus fracasos anteriores. La cuerda era pequeña y fácil para que él tenía la fuerza fácilmente para deshacer la cuerda. El elefante era fuerte, pero la voz de la experiencia pasada decía: no puedes,
¿Sabe dónde estaba atado? En su mente. Hay personas que hoy tienen más fuerza. Ya estás mayor, ya no eres el niño que sufría, que no indefenso. Tienes más experiencia, tienes más madurez, eres más funcionado. Pero la voz de tu fracaso del pasado viene, te recuerda de ese niño abusado, sexualmente, emocionalmente, con palabras. Viene la voz de un padre que fue ausente. Fue la voz de una relación abusiva. Fue la voz de alguien que te rechazó.